como cada mañana, en nuestra sección Asesoría Legal. Amigo o amiga, seguramente usted alguna ocasión ha tenido la oportunidad de conversar con alguien o escuchar alguna conversación que verse en torno a la propiedad del hogar y de repente alguien dice, oye, ¿tú tienes casa o tienes departamento? No, yo prefiero casa porque no me gusta estar compartiendo con nadie. No me gusta que mi pared sea la pared del vecino. Bueno, seguramente esto lo he escuchado en más de una ocasión. Hay quienes inclusive ahora con estos nuevos modelos de privadas, habitacionales, aunque son casas independientes, también se escucha del régimen en condominio. Y por eso precisamente hoy, gracias a las peticiones que ustedes nos han hecho a través de nuestros distintos canales de comunicación, le hemos preguntado al abogado que nos dilucide esto. ¿Qué es el régimen de condominio? Entonces, ¿lo mío es mío o es mío y también del vecino? Abogado Oscar, ¿cómo estás? Javier, bienvenido, muy bien, Oscar gracias. Díaz. Gusto saludarte otra vez. El placer es mío. ¿Qué pasó? ¿Es mío o no es mío o es de todos? Es tuyo y es de todos. Fíjate que alguna particularidad que tiene esta figura del régimen de condominio es que, hay una parte que se le conoce como privativa y ese es precisamente el área de dominio que yo tengo, la superficie, la construcción que yo tengo y que solamente yo tengo acceso a ella. Y hay otra parte que se le conoce como área de uso común, que esa sí está en copropiedad y pro indiviso con todos los demás condóminos, ¿no? Que son participantes también de este régimen de condominio. Efectivamente, esto se da mucho en estas privadas, en estos fraccionamientos que ya de unos años para acá conocemos, y también, desde tiempo atrás, todos los condominios que se tenía de Infonavit, por ejemplo, lo que se construye horizontal o verticalmente, pero que se compartan áreas comunes, corredores, construcciones, paredes. Entonces, está dentro de lo que se conoce como régimen de condominio. Y esto se establece desde la escritura constitutiva normalmente de un condominio. Ahora, la pregunta importante sería, entonces, ¿a qué derechos tengo en el área que es exclusivamente mía y qué derechos tengo en la que comparto? Muy importante, en el área de exclusividad nuestra podemos hacer las modificaciones que nosotros encontremos necesarias, siempre y cuando no cambiemos, por ejemplo, la estructura normal, natural y sobre todo delicada de lo que es el condominio. Si estoy compartiendo algunos muros de carga o situaciones por el estilo, eso no los puedo modificar porque ya afecto al condominio. Pero si estamos hablando de algo que no afecte a mis colaterales, tal vez al condominio que está arriba o que está abajo, puedo modificarlo sin ningún problema. En las áreas comunes, pasillos, áreas de estacionamiento, escaleras, que se compartan, en esas no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Ahora, la verdad es que esto llama poderosamente la atención porque si bien para lograr vivir en santa armonía en un régimen de condominio se requiere de la civilitud de todos los que ahí cohabitan, ¿no? La disponibilidad y disposición a llegar a acuerdos. Me imagino que podemos partir de un acuerdo fundamental que sería lo que es un reglamento, porque debemos de partir de algo común que nos rija a todos y posteriormente los acuerdos que como usuarios lleguemos. Que puedan inclusive modificar el acuerdo original si estamos todos de acuerdo. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué es lo que un comprador de una propiedad que está en régimen de condominio debe observar primero para después evitar las pesadillas de que después no se pueden poner de acuerdo ni para lo básico? Claro, Javier. Mira, desde que se constituye el régimen de condominio en la escritura pública, se establece un reglamento. Y ese reglamento tiene que ser respetado por todos los condóminos y ahí se establecen las cuestiones básicas de convivencia, como tú mencionas, que se tienen que respetar, que vigilar y que procurar por todas las personas que estén involucradas con él. Se trata de construir una especie de cultura y de establecer derechos y obligaciones de cada uno de esos condóminos. El problema es que no hay mucha difusión y desgraciadamente cuando se va a hacer una escritura pública en la que se adquiere, se compra un bien de estos, una casa, un departamento, no se explica de una manera muy amplia que existe este régimen de condominio y que existe un reglamento y que tiene que ser respetado y que tiene que leerse y ser conocido por todos los condóminos. Además de este reglamento, también tenemos un reglamento municipal y tenemos una ley en el Estado de California que regula la situación del régimen de condominio y lo hay en cada estado de la República, ¿eh? Entonces, tiene la gente que tener contacto con esta información para saber que hay ordenamientos legales que están cuidando, que están vigilando esta figura y que prevén sanciones, prevén obligaciones, prevén derechos, prevén la manera de administrar, prevén la manera de cambiar disposiciones de reglamento del condominio,
Por ejemplo, en un régimen de condominio, la autoridad máxima es la Asamblea General. ¿Cuál es la Asamblea General? Bueno, la agrupación de todos los socios, por decirlo así, de todos los copropietarios, de todos los condóminos. Entonces, esa Asamblea General, cuando se reúne y toma decisiones en conjunto, esa es la máxima autoridad de un condominio. Es como si estuviéramos hablando de una asociación civil. Aunado a eso, hay un consejo de vigilancia y hay un administrador, por ejemplo, que se encarga de que todo el tiempo el condominio esté de acuerdo a lo que necesita para poder funcionar. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Así Porque es. no necesariamente, como bien mencionabas, la falta de información al respecto de lo que es el régimen de condominio, las obligaciones y derechos a los que tenemos acceso, a veces nos impiden el saber que tenemos que organizarnos como condóminos, ¿no? Tenemos que organizarnos en una asamblea como la que mencionas. Entonces, el primer paso sería, ¿dónde vemos cuáles son las sugerencias? ¿Hay algún librito, algún punto básico que nos diga, mira, esto es lo básico que tú debes de saber y hacer si vas a vivir en régimen en condominio? Sin duda, todos los que estén en esta situación, en su escritura constitutiva deben de tener un anexo que es el propio reglamento de condominio al cual están sujetos. El reglamento de cada condominio puede cambiar, pero ya las disposiciones generales son iguales para todos, como el reglamento municipal o la ley del Estado. Pero pueden empezar revisando en su propio reglamento. Si no encuentran nada ahí o si no tienen el anexo de su reglamento, pueden consultar, y ahora ya con las facilidades de Internet, pueden consultar por Internet el reglamento municipal o la ley del Estado que nos habla al respecto. Y ahí viene especificado, y no de una manera confusa ni de una manera complicada, viene especificado de una manera muy fácil de entender en la ley del Estado sobre el régimen de condominio, cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones de todos los condóminos. Por ejemplo, hay algo que quiero comentar antes de terminar y que me interesa mucho. No se puede construir, y quiero ser enfático, en áreas comunes, porque desgraciadamente se estila, de hace muchos años para acá se estila que se tiene por comodidad alguna especie de espacio, de patio, que pudiera ser tomado por algunos de los vecinos y así lo hace sin consultar a los demás y después se empieza a crear un grave problema entre todos los vecinos porque las áreas que todo el mundo conocía como áreas comunes, pues de repente ya se empiezan a convertir en áreas privativas, ¿no? Y eso es algo que no es correcto y eso es algo que se puede echar para atrás utilizando las herramientas legales necesarias, con las sanciones que esto acarrearía, sanciones económicas, e inclusive en un extremo pudiera llegar a haber alguna sanción penal, ¿no? Qué barbaridad. Oiga, pues mire, aquí está interesante este punto. Si usted está en uno o en otro extremo de esta historia, podría consultar directamente con nuestro abogado Oscar Díaz, ¿no? ¿Por qué no nos deja sus contactos, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. El teléfono de nuestra oficina, que es Díaz Gómez y Asociados, el teléfono es 324-5258, así se marca de manera directa, 324-5258. Y también tenemos un correo electrónico, por si alguien gusta contactarnos de esa forma, es diazgomez-azoc@hotmail.com. Ahí estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde para servirles. Abogado Oscar Díaz con nosotros en Asesoría Legal aquí en Como Cada Mañana. Abogado, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Javier, La muchas próxima gracias a semana ti. te esperamos, ¿sí? Por supuesto, muchas Tenemos gracias. información noticiosa, un resumen y las notas curiosas regresando de la pausa.